Durante los últimos capítulos del canal les he ido mostrando distintos rincones y actividades de Arad en Rumania. Hoy en esta historia final quiero aprovechar tantos recorridos para compartirles por qué esta ciudad terminó sorprendiéndome mucho más de lo que imaginaba. Si quieren conocer las razones por las que les recomiendo venir a Arad, acompáñenme en esta última ruta por un rincón casi anónimo de Europa. Sean todos bienvenidos. Lo primero que te llama la atención de Arad es encontrarte con una ciudad llena de parques tranquilos, que por fortuna aquí abundan y que forman parte de la cotidianidad. Cada uno tiene su personalidad y si lo que buscas es desconectar sin salir de la ciudad, basta con caminar entre sus senderos. Aquí no hay agobio ni multitudes, solo el sonido de tus pasos sobre la gravilla, las hojas secas de otoño y el canto constante de los pájaros que terminan siendo tu banda sonora mientras caminas. Durante el tiempo que he estado en Arad, mis días siempre han comenzado igual, caminando por estos parques impecables, limpios y respetados por quienes los usan. Y sin comparar, ustedes saben a lo que me refiero, que en otros lugares del mundo se piensa que estos sitios son la residencia habitual a la basura o a generar ruido. Aquí no. Hay respeto por el otro y el medio ambiente. Aquí además es fácil hallar bancas libres bajo la sombra, rincones tranquilos para leer o simplemente para mirar el río. Estos momentos en los que los parques se vuelven una parte más de mi rutina, con un café en mano, libreta abierta y el tiempo corriendo despacio, como si la ciudad me dijera: Gustavo, no te apures, solo disfruta. El segundo aspecto que destaco en esto es la belleza natural que acompaña a estos parques. Muchos de ellos te llevan a caminar en paralelo al río Mureş, un lugar perfecto para dar paseos largos, cruzar sus puentes y disfrutar cada una de sus vistas más bonitas y melancólicas de esta ciudad de menos de 200.000 habitantes. Aquí la naturaleza y la vida urbana conviven de una manera que sorprende. Varios de los parques que recorremos en Arad se encuentran muy cerca del Boulevard de la Revolución, la avenida más importante y simbólica de la ciudad. Caminar por este largo corredor urbano de más de 1,5 kilómetros de vida es descubrir una ciudad que respira otro ritmo. Aquí el silencio convive con los pasos pausados de la gente, con bicicletas que pasan lentamente y conversaciones suaves que se mezclan entre cafés y fachadas históricas. Arad es una rareza en Europa, una ciudad donde el ruido no domina y donde lo cotidiano tiene espacio y donde incluso en la vía principal la tranquilidad es parte del ambiente. Y mientras avanzas por este bulevar cargado de calma, descubres que su nombre no es casual, Boulevard de la Revolución. Es un homenaje a los cambios profundos que vivió Rumania desde el pasado austrohúngaro hasta los años comunistas y la transición a la democracia. Recomiendo transitarlo ya que es recorrer etapas de la historia comprimidas en un mismo espacio. Cada edificio tiene cicatrices, estilos y épocas que conviven en un equilibrio curioso. La arquitectura aquí te obliga a mirar hacia arriba, a detenerte y a reconocer que estás en una ciudad donde el pasado no es algo distante, sino algo que se respira, se observa y se aprende mientras das un simple paseo. Entre esos edificios aparece una joya que es imposible ignorar, el Ayuntamiento de Arad. Lo reconocerás por el escudo de armas en el suelo de la entrada, además de una torre elegante que se eleva como un faro urbano y por ese reloj que parece sacado de una película de época. Un edificio que destaca no solo por su estética, sino porque representa la identidad de Arad, un símbolo de orgullo local que se contempla a todas horas del día.
y aunque solo se pueda ver una pequeña parte de su interior, créanme que basta con ver sus escaleras anchas, sus techos altos y corredores silenciosos para sentir que uno está entrando en un lugar donde se toman decisiones importantes y donde la belleza no es un accesorio, sino una tradición. El encanto del ayuntamiento no está solo en su arquitectura, sino en cómo te hace detenerte. No hace falta ser arquitecto para apreciarlo. Si disfrutas los espacios con alma, este edificio te atrapa desde el primer vistazo. Su fachada blanca con ventanales amplios y porte solemne generan esa sensación de estar frente a algo que resiste el paso del tiempo. El Boulevard de la Revolución no es solo para caminarlo, también puedes recorrerlo a bordo del tranvía, el transporte estrella de Arad. Es cómodo, tranquilo, barato y sobre todo te permite observar la transición entre el centro histórico, los barrios más modernos y las zonas en transformación. Al subirte sientes que Arad es una ciudad pequeña pero llena de movimiento interno, una ciudad que en 3 décadas ha cambiado mucho sin renunciar a su esencia y recorrerla en tranvía es una forma perfecta de entenderla desde adentro, sin prisas y como a mí me gusta viajar. Y entre recorridos llega una pausa obligada para hablar de la comida, porque Ara también se disfruta a través de sus sabores. Para que tengan una referencia les comparto 2 lugares que probé y recomiendo sin dudarlo. El primero es una pizzería acogedora situada en un bajo junto a la Plaza de la Reconciliación, donde por menos de 8 euros obtienes una pizza individual con ingredientes generosos y un sabor que fácilmente costaría el doble en ciudades más turísticas. Además, el maestro pizzero habla español y su amabilidad completa la experiencia. No es solo comer pizza, sino sentirte bienvenido. El segundo lugar es un pequeño local escondido tras una cortina curiosa, un sitio sencillo que guarda un tesoro inesperado. Hamburguesas enormes, sabrosas, acompañadas de papitas a la francesa que te dejan completamente satisfecho. Aquí no hay pretensiones ni marketing, solo buena comida. Un lugar perfecto para apoyar negocios locales en lugar de recurrir a las cadenas globales. En ciudades como estas, comer bien se vuelve parte del viaje y parte de la conexión con la gente que la habita. La comida, como ven, es otra razón de peso para visitar Arad. Comer aquí no es un trámite, es una forma directa de entender la vida y conectar con quienes viven en esta ciudad, descubriendo su sencillez auténtica. Arad no aparece mucho en redes, no suele figurar en listas de destinos populares, pero justamente por eso sorprende, ya que la ciudad guarda pequeños tesoros para quien decide dedicarle tiempo. Otro aspecto que me sorprendió mientras caminaba por Arad es la cantidad de esculturas y monumentos distribuidos por todas partes. Se encuentran en plazas, parques, esquinas, jardines e incluso en espacios que parecen tan tranquilos que pasan desapercibidos. Algunas son grandes y monumentales, otras pequeñas y discretas, pero todas cuentan algo sobre la historia. Son silencios tallados en piedra, madera o metal que acompañan al visitante mientras descubre diferentes rincones. Son una manera distinta de entender una ciudad que a primera vista parece simple, pero que tiene mucho por contar. Y el arte no se termina en los monumentos. Si prestas atención empiezan a aparecer muestras de arte urbano en muros dispersos por la ciudad.
Algunas son pequeñas ilustraciones casi escondidas, pero otras son murales que transforman espacios enteros. Es una revolución artística silenciosa que demuestra que Arad no se queda anclada en el pasado, combina tradición con creatividad contemporánea, en un equilibrio que sorprende a quienes llegan sin mayores expectativas. Ustedes pueden ver que estos murales no son grafitis improvisados, son obras que aportan identidad y color y convierten paredes desgastadas en nuevas ventanas hacia la imaginación. Verlos es comprender otro contraste hermoso de Arad. La historia convive con la expresión moderna y ese diálogo visual acompaña tus pasos mientras sigues descubriendo la ciudad. Pasando del arte a la espiritualidad, Arad también destaca por su diversidad religiosa. La llaman la Puerta de Transilvania, no solo por su ubicación, sino por la variedad de templos que tiene. Aquí pueden encontrar iglesias ortodoxas, católicas, greco-católicas y protestantes. En este capítulo solo muestro un fragmento de la Catedral Ortodoxa, de la Santísima Trinidad, pero en el canal también tienen un recorrido dedicado a 3 iglesias diferentes, una verdadera mezcla de estilos y credos que se mantienen en armonía. Y es que las iglesias en Arad son tantas que podría dedicar días enteros a recorrerlas. La mayoría de la población es ortodoxa, alrededor del 85%, pero la ciudad alberga templos de varios credos que conviven con total normalidad. Una diversidad que aporta un carácter espiritual único, donde la fe forma parte del paisaje sin imponerse, solo compartiéndose. Para quienes disfrutan de la arquitectura religiosa, Arad es un verdadero paraíso. Otra razón poderosa para visitar Arad es su excelente conexión con otras ciudades. Desde el último pueblo húngaro, en la frontera, Arad está a solo 45 minutos en tren y a menos de 3 horas de Budapest por automóvil. Desde Timișoara, una de las ciudades más importantes de Rumania, apenas se tarda 90 minutos en tren. Eso sí, si pueden evitar llegar por bus, mejor, ya que la terminal de buses es uno de esos pocos puntos negativos que encontré. La desorganización y el estado del lugar pueden desanimar a cualquiera en su primera impresión al llegar. Otra de las razones que le doy a favor a Arad para visitar es su tranquilidad, ya que la vida fluye aquí a otro ritmo, sin bocinas, ni multitudes empujando, ni el estrés que se vive en muchas ciudades europeas. Caminar aquí se vuelve un ejercicio de relajación, en una urbe plana, amigable y amable con los peatones. Su transporte público funciona realmente bien, pero la realidad es que todo queda tan cerca que caminar se vuelve parte natural del viaje. Por todas estas razones, Arad es una ciudad que recomiendo visitar, especialmente si están planeando un recorrido por Rumania. Es un excelente punto para empezar a familiarizarse con la gente, los paisajes y el ritmo de vida rumano. Les confieso que al llegar tenía bastantes dudas. Veía poco para hacer. Pensaba que la ciudad solo sería una escala más, pero en cuestión de horas todas esas ideas se evaporaron. La ciudad me ganó por su sencillez, calma y por esos rincones que solo aparecen cuando los buscas sin prisa. Arad me invitó a verla más de cerca y lo hice en varias historias para ustedes. Ahora, desde la estación de tren donde comenzó todo, cierro este ciclo de relatos. Arad se convirtió en uno de esos destinos que no tenía en mi mapa, pero que termina quedándose contigo como un viejo amigo
al que te gustaría volver a visitar algún día. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. Así es como viajo, despacio, con atención y ganas de entender cada lugar. Y ahora, con el tren en marcha, dejamos atrás esta ciudad tranquila para seguir buscando nuevos destinos llenos de historias para quienes aman los viajes sin prisa. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.